estaba parada en lo que estaba haciendo hoy, sino que muy rápidamente me empecé a proyectar. Yo quiero que esto crezca, yo quiero que esto vaya más allá. Cuando yo identifico un problema, es como si mi mente se cegara y se va directo al problema y venga que yo solucione ese problema como sea y yo me le meto de frente al problema. Ana María Botero es la fundadora de Accesorios Ave María, una marca de bisutería colombiana fundada en 2010. Hoy lidera un equipo de 120 personas, una red nacional de más de 32 puntos de venta y una empresa millonaria que nació sin dinero, sin contactos y sin un plan perfecto. En este episodio, Ana nos revela los esquemas mentales que hicieron todo esto posible, para que tú también puedas construir un negocio exitoso desde cero. Yo, por ejemplo, soy una emprendedora indisciplinada. No crean que yo soy la superestructurada y que el comité. No, a mí me encanta la candela, a mí me encanta ir, me encanta estar acá, me encanta aportar ideas. Para entender realmente qué tan competitivo es un mercado, no es ir a contar cuántas empresas hay, sino qué tan grande es el mercado en el que tú te estás moviendo. Ana, ¿qué está logrando Ave María este año? Ave María es una empresa de bisutería colombiana, llevamos 15 años en el mercado, este año cumplimos 15 años, empezó como un proyecto de universidad donde yo vendía accesorios en la universidad y poco a poco se fue convirtiendo en una empresa. A hoy somos una empresa consolidada, estamos, como les conté, como en esta transición de emprendimiento a empresa, porque si bien llevamos 15 años, mucha más parte de nuestra vida hemos funcionado como un emprendimiento. Y bueno, en esas estamos a hoy, en términos como, bueno, también tenemos nuestra propia planta de producción, que la fundamos en pandemia, y bueno, eso somos aquí en Ave María. En este momento, perfecto. Más o menos un estimado de colaboradores, ¿cuántos tienen entre la fábrica y Ave María? A hoy son más o menos 120 personas. 120 personas, perfecto. Hoy vamos a explorar los esquemas mentales de Ana María Botera. Entonces, Ana, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. 100% bienvenida. Y eso de explorar los esquemas mentales, me imagino que debe Suena ser difícil, sofisticado. pues, y eso, a ver qué he aprendido, porque ahí estoy en unos temas además de terapia, de conocerme. Perfecto, vamos a ahondar en todo eso, Ana. Entonces, ahorita estamos hablando, tú naciste en Pueblo Rico, en Antioquia, investigando pues un poquito de tu historia, siempre has tenido como esa vena emprendedora, vendías tareas en el colegio, tus proyectos, una etiqueta que me pareció bastante graciosa que utilizaste, que tú, digamos, te autodenominabas, eras una cabra loca, digamos. Entonces te gustaba salir, pasar tus fines de semana, fiestica y bueno, bastante actividad. Entonces, algunos emprendedores siento que se pueden como conectar con eso, que también tienen esa vena desde el inicio, otros de pronto no tanto, pero lo que yo quiero entender en este momento es cuando tantos emprendedores fracasan en los primeros años y no les funciona el emprendimiento, ¿qué hizo Ana distinto? Porque tú sí con Ave María tuviste éxito cuando tantos no. Yo creo, Juan, que una de las cosas que hice diferente es que normalmente, lastimosamente, también por otro lado, soy una mente ansiosa que está pensando en el futuro. Entonces yo no estoy parada en el presente. Cuando uno está parado en el presente, pues el presente, el resultado no está. Cuando uno está empezando, eso no alcanza para nada, sino escasamente para sobrevivir. Entonces cuando yo empiezo a trabajar y a hacer y en mi emprendimiento, yo no estaba parada en el hoy, yo no estaba parada en lo que estaba vendiendo hoy, yo no estaba parada en lo que estaba haciendo hoy, sino que muy rápidamente me empecé a proyectar. Yo quiero que esto crezca, yo quiero que esto vaya más allá. Entonces creo que eso fue lo que nos ayudó, porque en estos días leía una frase, algo así como que los emprendimientos no mueren en esos primeros años, no porque de pronto no tengan proyección, sino porque su emprendedor simplemente tira la toalla. Entonces creo que eso fue lo que no me lo que me pasó a mí. No voy a decir que los primeros años fueron súper exitosos y vendíamos a 2 manos, no, pero yo siempre veía como el futuro. Entonces dirías que es un factor de esas dos cosas. Uno, visión, sabes lo enorme, digamos, o sabías lo enorme que querías construir, y dos, sabías que no ibas a tirar la toalla, ibas a hacer lo que hiciera falta para llegar a esa visión. ¿Crees que ahí está la clave? Sí, digamos que yo desde mi personalidad generalmente me imagino escenarios chéveres, me imagino escenarios grandes, como que a mí me gusta llegar más allá. Les voy a poner un ejemplo, y acá que estamos en un tema de mentalidad, recuerdo que alguna vez yo estudié en la Universidad de Antioquia, una universidad que amo, que adoro, pero que también somos como más formados para ser empleados. Y recuerdo que alguna vez estaba yo conversando con una profesora y la profesora me dijo, yo le dije como, pues a mí no me importa mi promedio, o sea, yo con pasar entre raspado tengo, o sea, sí, De ahí yo para sé, allá todo es ganancia. sí, de ahí para allá es muy bien.
Y recuerdo que la profesora me dice lo siguiente: Ana, pues te debería preocupar mucho tu promedio porque los mejores promedios son los que tienen los mejores empleos a la hora de salir. Y yo le respondí algo como así: "Ah, hombre, yo estoy tan segura de mí que un promedio a mí no me va a medir". Entonces, como que mi mentalidad, mira, yo ahí no tenía Ave María, no. O recuerdo también que alguna vez yo vengo de una familia, no voy a decir que éramos pobres, pero tampoco éramos una familia adinerada. Y alguna vez yo dije, cuando tenía por ahí 15 años, no es que yo pobre no voy a ser, es que yo voy más allá, no sé qué. Que de hecho en algunos miembros de mi familia eso no cayó muy bien, porque termina siendo uno como visto como el malo hay veces del paseo, pero hace parte de esa mentalidad que uno tiene y es como una mentalidad ganadora de ir más allá. Y creo que esa ha sido mi mentalidad y también lo que ha ayudado a que, a que esta empresa o lo que sea crezca, pues y vaya más allá. Viene desde esa mentalidad. Bastante interesante. Ok, me gustaría entonces ahondar en eso, Ana. Em, lo que queremos lograr en este episodio, más o menos, es que esto sea una clase magistral para todas esas personas que tienen ganas de salir adelante, de pronto también tienen esa visión que tú en algún momento tuviste, pero no tienen direccionamiento, no tienen guía aún de un empresario exitoso. Entonces, poder proporcionarle eso a la comunidad es, digamos, la idea. Entonces, con base en eso, te quiero hacer la siguiente pregunta. Imagina que estábamos, Ana, en tu oficina, estamos en tu oficina, pero digamos directamente en tu oficina, llega uno de estos, digamos, muchachos que tiene esas ambiciones, pero no despabila y necesita un poquito de direccionamiento. Si le tienes que decir, digamos, indicar en cómo puede lograr de pronto esa estabilidad económica o ese crecimiento de la empresa, del emprendimiento, desde hoy, que es ese momento cero, hasta dentro de los siguientes 12 meses, ¿cuál sería de pronto ese paso a paso? A ver, pero esa pregunta es muy difícil, o sea, si uno tuviese esa respuesta, creo que estaría Lleno de... millonaria. O sea, eso depende de muchas cosas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En estos días le decía yo a una prima mía quiere emprender, muy tesita, bueno, y a ella le encanta el emprendimiento, pero está estudiando ingeniería ambiental. Nada tiene que ver con lo que, ¿cierto? Con lo que ella quiere en su vida y con el emprendimiento que se imagina. Entonces yo le decía: empecemos por algo, que estás estudiando algo que nada tiene que ver y estás dedicando un montón de tiempo a eso y resulta que ya estás importando unas máquinas de China para empezar a trabajar. Mi amor, yo de usted renunciaría y no termino la carrera porque mis papás y no sé qué, yo no terminaría la carrera. Esto es, puede ser un poco irresponsable de mi parte, pero yo no terminaría esa carrera y me dedico a aprender porque es que ya me vienen unas máquinas de China. Entonces yo creo que acá todo dependerá de... em, a mí, ¿qué me pudo ayudar en mis inicios? Creo que la curiosidad. Yo creo que uno no puede perder el sentido de la curiosidad porque la curiosidad te lleva a aprender. Entonces te lleva a aprender de contabilidad, de finanzas, de logística, operación. O sea, la curiosidad es el que te lleva más allá. Entonces siempre, siempre estar muy curioso a aprender. Que también cuando la empresa empiece a tener un musculito, porque al inicio pues somos óbilas, somos los de todo y yo no les voy a decir, tienes que contratar a un financiero, un contador. No, eso no va a pasar, pero que cuando empieces como que el emprendimiento te empiece a dar, sí, empiézate a rodear de personas que hagan eso para lo que tú no eres tan bueno o para en lo que tú no generas valor. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser muy buen vendedor, ¿cierto? Pero como eres muy buen vendedor, dices, pues yo voy a ser el gerente de la empresa y yo voy a ser el que lo voy a manejar. Pero resulta que tu mayor valor está en el vender y no en el liderar todo un equipo. Entonces, puede que lo que tú necesites sea contratar a quien lidere un equipo o al quien le meta estructura al negocio, porque tu valor es vender. De hecho, esa es parte de lo que nosotros estamos intentando entender a hoy, imagínense, 15 años después, a hoy en Ave María, es dónde está el valor mío como emprendedora en la empresa. Porque los emprendedores, yo por ejemplo soy una emprendedora indisciplinada, o sea, no crean que yo soy la superestructurada y que el comité y que no, a mí me encanta la candela, a mí me encanta ir, me encanta estar acá, me encanta aportar ideas. Entonces pensamos mucho dónde le aportas valor tú a esta organización, pero entonces creo que eso también sirve un montón en los inicios, porque en los inicios muchas veces dedicamos mucho tiempo a cosas que no generan mucho valor. Perfecto. Tiene bastante sentido lo que me dices, Ana, me parece bacanísimo y totalmente. Digamos, esa vaina emprendedora sirve mucho, sobre todo en el inicio, porque se requiere mucho actividad, volumen, energía, probar un montón y descubrir cuáles son las cosas que no funcionan, cuáles son las que sí funcionan. Pero una cosa es esa fase de inicio y otra cosa totalmente distinta es la fase de expansión, que me comentas que es la transición en la que están en este momento. Pero antes de ahondar por ahí, que hay varias cosas que me gustaría explorar, quiero retornar, digamos, a ese punto que te decía la pregunta, porque yo sé que tiene de pronto varias consideraciones. Algo ahí importante es
quiero que busquemos cómo darle guía, Ana, a esas personas que recién, o sea, recién están empezando, solo tienen las ganas. ¿Cómo pueden empezar? Porque de pronto tienen la curiosidad, tienen la vena emprendedor, pero no saben qué hacer. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, ¿cuál sería de pronto ese primer paso? Por lo menos para poner como esas semillas los primeros 12 meses. El primer paso mío es haber tenido un producto que comercialmente era válido. O sea, uno no empezar en mi caso, ojo, en mi caso, no empezar a patinarle de pronto a cosas que comercialmente no sean muy viables, porque ahí pues es donde de pronto perdemos esfuerzo, pero también hay casos que son totalmente contrarios. Em, yo creo que bueno, voy a reformular mejor la respuesta. Yo creo que todo el tema de la curiosidad, ser muy curiosos de lo que esté pasando en el sector en el que nos estemos moviendo, en aprender, en movernos rápidamente. Si yo me tuve que mover rápidamente en hace 15 años, imagínense ahora que estamos en una era de una inmediatez impresionante. Entonces, bueno, creo que moverse muy rápido combinado con curiosidad. La curiosidad a nosotros no se nos puede ir, porque la curiosidad es la que nos lleva a encontrar formas o cosas que otros no lo harían o cosas que otros no se imaginan. Creo que esa parte ayuda un montón. Totalmente de acuerdo, puede ser una muy buena guía inicial para las personas, entonces basarse en esas dos cosas que nos mencionabas. Ahorita, Ana, indiscutiblemente, no importa, digamos, cuán bien un emprendedor sepa ejecutar al inicio, siempre va a encontrar obstáculos, va a encontrar problemas, eso es parte, digamos, pan del día a día. Entonces, para sentar de pronto las expectativas correctamente a esas personas que están empezando, te quería preguntar cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste tú en tu camino emprendedora y cómo otras personas los pueden superar. Bueno, en mis inicios, que fueron obstáculos que identifiqué después, porque uno de pronto al inicio no lo ve tanto, no lo ve tan palpable, y es la poca información que había, por ejemplo, para constituir una empresa. O sea, la mala asesoría que nosotros hay veces los emprendedores tenemos. Algo tan básico como que muchas personas no saben qué registrar una marca y lo que te dicen es vete para la Cámara de Comercio y inscribes un establecimiento de comercio y ya creemos que tenemos marca registrada y estamos tranquilos y eso es totalmente contrario realmente a un registro de marca. Entonces creo que la poca información o la mala información, o sea, somos mal informados incluso por entidades, mal informados. A mí hubo varias entidades a las que me arrimaba como a preguntarles cómo va a hacer esto y cómo va a hacer esto y la mala información como que es un pan de cada día. Entonces yo creo que esa es una de las principales barreras. Otra que uno se encuentra en las etapas iniciales es todo el tema de financiamiento, porque pues nadie te presta si no hay un respaldo. A mí me pasó en mis inicios que recuerdo que tuve que hacer un crédito, no muy grande, pero tuve que hacer un crédito con una de estas entidades que prestan, pero con unos intereses muy altos, porque nadie más, pues un banco formal o estos, no, era un banco formal, pero era como un banco de capital semilla. En ese momento no sé si todavía existe, que se llama Banca Mía. Entonces, ese fue el que me prestó a mí, pero un banco grande no me prestaba a mí. Entonces, creo que esa es otra barrera importante que encontramos nosotros los emprendedores en nuestros inicios. ¿Qué consejo le das a las personas para que puedan superar ambos? El tema de registro de marca, ¿cómo fue la solución para ti? Ahorita desde esta posición de experiencia y lo mismo con el financiamiento. Bueno, yo creo que hoy también, 15 años después, tenemos demasiada información. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. A hoy la información está. O sea, en mis inicios, pues es, escasamente existían las redes sociales y no existía nadie que hablara del tema. Entonces creo que hoy la información está muy al alcance de la mano. Entonces creo que ahí la barrera fácilmente se derriba. Es buscando la fuente de información correcta porque hay demasiada. En mis inicios yo solamente tenía opción de ir a una cámara de comercio y preguntarle a la señora de la cámara de comercio qué tengo que hacer. ¿Cierto? O ir a donde la entidad, normalmente esas entidades del gobierno, y preguntarle a la señora que atendía ahí qué tenían que hacer. Hoy eso no es así. Hoy hay mucha información. Y en el tema del financiamiento, creo que también hay muchas formas a hoy. O sea, hoy existen todo este tema de ángeles inversores, de hecho, acceder a créditos es mucho más fácil también cuando ya tienes una idea. Eso no existía antes. Entonces, bueno, creo que hoy las barreras que yo tuve en el inicio
no son tan 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 válidas. exacto, tan grandes. Puede que hoy las barreras sean otras, y es encontrarse con la cantidad de gente que puede estar haciendo lo mismo que tú, ¿cierto? Porque cada vez eso, entonces, ya puede ser más un tema de, ¿cierto? De marca, de cómo yo comunico, bueno, un montón de cosas que no me tocó a mí en mis inicios. Genial. Y pensando, digamos, en eso de obstáculos, Ana, lo conecto de una con una frase de uno de los cofundadores de Rappi, Andrés Bilbao, que dice como tener esa mentalidad de can do, will do. Si puedo hacerlo, entonces voy a hacerlo. Entonces, en este caso, las barreras son mucho menores ahorita, entonces se trata es de la berraquera pues de cada emprendedor de hacer lo que tiene que hacer para alcanzar lo que quiere hacer. Entonces me parece pues interesante. Te quería hacer también otra preguntita y es que, bueno, hay una frase que me encanta, entonces te la quiero compartir respecto a los obstáculos y cómo superarlos. Dicen, el hombre razonable se adapta al mundo. El hombre irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable. Entonces, tener como esa mentalidad. No, y eso sí que a mí me aplica un poquito eso, porque mira, estoy en esta etapa de autoconocimiento, pues de uno conocerse, porque la verdad es que uno no se conoce, esa es otra cosa. Creo que una de las cosas que le ayudan a uno como emprendedor es empezar a trabajar en el autoconocimiento, porque en la medida en que uno se conozca, o sea, yo estoy trabajando en esto 15 años después, pero en la medida en que uno se conozca también, eso ayuda un montón a poder desarrollar lo que estés construyendo. Pero eso me cala porque yo en estos momentos estoy descubriendo algo de mí. Y es que cuando yo identifico un problema, es como si mi mente se cegara y se va directo al problema y venga que yo solucione ese problema como sea y yo me le meto de frente al problema. Y eso, de hecho, es de hecho hasta un poco malo porque ahí a mí no me importa que a los lados y solucionemos el hijo de madre problema. Entonces ya como que por lo menos lo tengo identificado. Entonces venga, yo cómo voy a como a equilibrar eso. Pero sí, la irracionalidad, hijo de madre, hágale, o sea, hágale y no piense mucho y solucione. Ujú. El tema con eso, y supongo que de ahí viene el reto, me corregirás, si no, es que es efectivo. Esa mentalidad es efectiva, soluciona. El tema es todo lo que pasa Exacto, todo lo que alrededor. pasa alrededor. Porque uno hay veces, por ejemplo, termina invalidando personas sin quererlo, termina anulando cosas sin quererlo, porque uno está enfocado en la solución y lo otro, o sea, como que es como que quite, Colateral, quite que sí. ahí voy. O sea, quite que ahí voy. Eso es parte de lo que estoy como conociendo de mí y parte de mi mentalidad. No, y yo digo la verdad que el tema de emprender es un camino de desarrollo personal tremendo y me parece bacanísimo. Hace unos días estábamos hablando en Bogotá con Camilo Sarmiento, el de Argenti Bourbon. Él trabajó en Francia, en Dior, vino acá y montó su propia marca de calzado de lujo, se llama Argenti Bourbon, y nos decía que él como aborda el tema de los obstáculos es, él define el qué con el equipo, qué es lo que se tiene que hacer, y como sea, descubre o fuerza ese cómo lo vamos a hacer. Entonces todas digamos, las reuniones y toda la conversación es en torno al cómo voy a lograr ese qué que ya se estableció. Pero bueno, una cosa, como estamos hablando ahorita, es el tema de la fase inicial y otra cosa es la fase de expansión. Entonces, las cosas que se requieren son distintas. ¿Cómo pasamos, digamos, de esa parte de sobrevivir como emprendimiento a la fase de expansión? Y la pregunta específica que te quería hacer es, sí, ¿cómo ha sido la expansión, digamos, de Ave María? ¿Cuáles son de pronto algunas decisiones clave que han tomado en este proceso? Bueno, digamos que esta fase de expansión o de crecimiento, bueno, en esas etapas iniciales viene demasiado marcada por la fuerza de nosotros los emprendedores. O sea, porque nosotros al final somos los que también como que le imprimimos todo lo que somos a nuestras compañías, nuestra fuerza, nuestra manera de ver la vida, bueno, nuestras creencias, todo eso al final termina impactando la cultura, el clima, todo lo que es la organización. Entonces ahí como que esa energía ya está metida. Entonces sigue como otra fase de, venga, ya esa energía está, cómo nosotros empezamos a encaminar eso, porque en esas primeras etapas eso es normalmente es el desorden, es el caos, es bueno, yo lo llamo como un caos controlado, porque si bien yo soy como no soy muy disciplinada, a mí sí me gusta el orden. O sea, a mí sí me gusta hacer las cosas bien. O sea, no es como que yo no soy la típica también un desorden detrás, no es lo que con lo que me he sentido cómoda y creo que eso ha ayudado pues a la empresa. Entonces, bueno, creo que esa fase de expansión, desde esas primeras etapas, viene muy desde nuestra fuerza emprendedora, después ya vienen equipos a complementar y digamos que nosotros poder decir que estamos como en esta tercera fase, yo lo llamo así, que es como en consolidar equipos de alto rendimiento que a nosotros a hoy nos ha costado. O sea, no ha sido fácil
por lo que venía pasando culturalmente dentro de esta organización, por esa fuerza emprendedora que viene y choca un poquito con la estructura normal de lo que es una empresa. Entonces ahí vamos. ¿Qué nos ha funcionado o cuáles han sido hitos como importantes? Ve, yo tengo varios. Creo que para nosotros todo el mundo de las redes sociales fue muy importante. Cuando nacen las redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, o sea, era muy consumidora de redes, muy consumidora del mundo digital. Entonces, de alguna manera, yo hice de eso que me encantaba, la empresa. Entonces, esta empresa nació siendo digital, muy digital en sus inicios, página web y demás. Entonces, bueno, eso ayudó después un tema de mercadeo. Entonces empezamos a hacer colaboraciones y las colaboraciones nos funcionan muy bien de cara a, ¿cierto? Como a esa expansión, a darnos a conocer y demás. Otro hito muy importante fue cuando nosotros en pandemia creamos la planta de producción y creamos la planta de producción porque ya como que veníamos creciendo y en ese momento trabajábamos con terceros, pero queríamos controlar la producción para ser muy efectivos porque esto es una empresa de moda. Entonces lo que esté de moda es lo que yo necesito estar sacando. Entonces si hoy está de moda cierto producto, yo necesito sacar ese producto. Cuando yo trabajo con terceros, pues los terceros no me van a correr al ritmo que yo necesito. Me dicen, ah, si necesitas lo de moda, pues me demoro 3 meses para entregártelo. Mientras que nosotros controlamos nuestra propia planta, que somos dos empresas aparte, o sea, somos dos NITs aparte, pero es la empresa nuestra. O sea, somos como hermanos. Y a ver, ¿cuál otro? No, creo que esos son como esos dos más importantes que nos han ayudado como a la expansión de la empresa. Fase de expansión. No, y me parece muy interesante bastantes cosas. Mencionando de pronto lo de las tres fases, lo que se requiere al inicio es distinto de lo que se requiere después para crecer, que es consolidar equipos, a lo que necesitan ahorita de la fase 3 pues de equipos de alto rendimiento y que les ha costado un poquito canalizar esa energía inicial a esta nueva fase. ¿Cuáles son de pronto algunos, dos cosas? ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes que has sacado en esta tercera fase? Sé que están en ese proceso de transición, pero ¿cuáles son algunos aprendizajes ya concretos de este momento? Yo en estos momentos estoy transitando lo que yo no sé si será, si creo que es un aprendizaje y lo digo porque en estos momentos estoy en esas. Y es que creo que la fuerza emprendedora sigue siendo muy importante y que nosotros, los emprendedores, no nos podemos desligar tanto de la empresa. Y yo me he desligado mucho con el fin de que otros, ¿cierto? Como que realmente la estructura se consolide, pero digamos que eso le ha pasado un poco de factura a la empresa. O sea, como que hay cosas que todavía nos han entregado efectivamente, que todavía no estamos haciendo bien y creo que es de mis grandes aprendizajes a hoy, que puede que más adelante con mucho más bagaje pueda ser mucho más clara en esa idea, pero a hoy para mí ese es importante en esta fase que estamos viviendo, porque yo estoy como volviendo un poquito más a la empresa nuevamente, por lo que les estoy contando. A ver, ¿qué otro? Que también o sea, que para crecer más que se necesite unos equipos gigantes, se necesitan las personas adecuadas. Creo que eso es supremamente importante, porque hay veces nos vamos llenando de gente, de gente, de gente, y entra el uno y el fulanito y peranito, y nos vamos robusteciendo como empresa, nos volvemos muy burocráticos, nos hacemos muy lentos, y eso no nos ayuda. Entonces, a hoy, por ejemplo, es como parte de lo que estamos identificando que nos ha pasado y que estamos aprendiendo y corrigiendo. Sí, disminuye definitivamente el tema de productividad, tener tanta burocracia. Em, que es contraintuitivo porque no pensaría que de pronto mayor persona, pues mayor como resultado final. Algo que quería tocar es el tema de la fase 2. Si volvemos, digamos, a la fase 2, decisiones estratégicas que ustedes han tomado para la fase de expansión, no todavía está consolidación de equipos de alto rendimiento, pero las personas que están en expansión, ¿cuáles decisiones estratégicas No, tomaron? creo que una decisión muy importante fue tener nuestra propia planta de producción y haberlo hecho aparte. En nuestro momento, en nuestros inicios, cuando nosotros hicimos la planta de producción aparte, pues 2 NITs aparte, no fue un tema estratégico, porque normalmente uno en esas etapas no toma, bueno, también los grandes estrategas dicen todo lo que usted hace es estrategia, ¿cierto? Independiente de usted lo pensó o no. Nosotros dijimos, montemos una planta de producción con un NIT aparte porque Ave María como empresa va muy bien
Y si nosotros de eso casi no sabíamos, entonces si esa empresa se quiebra, no nos vamos a quebrar a este lado. Fue algo así de sencillo, entonces montemos 2 NITs. Pero a hoy, viéndolo en retrospectiva, decimos es muy buena decisión, porque realmente nos podemos enfocar cada uno en lo que cada uno es bueno. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, hoy a la planta de producción, en la planta de producción lo que hay, o sea, allá encontramos operarios, jefes de área, pues de, ¿cómo se llama esto? Como jefes de piso que están pendientes de métodos y tiempos, muy diferente a cómo funcionamos acá. O sea, acá la estructura la estructura cómo funciona es supremamente diferente. Entonces, yo no me hubiese imaginado esos 2 mundos revueltos. O sea, como que nos hubiese generado caos. Entonces, creo que eso fue una decisión estratégica, no estratégica, pensada en el momento. Em, Creo que el mundo de las redes sociales también, o sea, el mundo de las redes sociales y darle contundencia a las redes y haber sido mucho más digitales desde el inicio, eso nos permitió un montón podernos apalancar como compañía porque es el canal más rentable. Entonces, hacer el canal más rentable, pues me deja más dinero, más caja y demás para yo poder operar. Entonces, en los inicios, en estos primeros 12 años, nosotros, por ejemplo, no teníamos tiendas físicas, no estábamos casi en lugares físicos, todo el 90% de esta empresa era online. Y de hecho tienes, hablando de esto del mundo online, tienes historias bastante interesantes. Recuerdo una que viajaste con algunos de tu equipo a China, empezaste a grabar varios TikTok porque dice, "Ey, no entiendo esto y tengo que dominar la plataforma". Entonces empezaste a ver varios, sacaste una lista de 20 ideas, las probaste, esos fueron los que mejor le funcionaron y bueno, empezaron, digamos, a crecer de ese momento. También algo de estrategia que recuerdo de la parte orgánica o bueno, de publicidad es que tomaban los mejores creativos que han funcionado orgánicamente y los corrían como publicidad de ventas. ¿De pronto tienes algunas otras estrategias o mecanismos que les pueda servir a las personas que están empezando y quieren vender en la parte online? Bueno, yo creo que en estos momentos en la parte online, eso ya está mucho más inventado. O sea, anteriormente uno tenía que pedalear más, por así decirlo, porque era, vos tenés que elegir el público, los intereses, pero ya esos algoritmos y esas plataformas están tan optimizadas que realmente ellos son los que te dicen si eso funciona o no. Entonces, acá nosotros hoy lo que hacemos, miren, yo antes era una que decía, no, esto no lo pautemos, esto sí, porque, ¿por qué? Porque a mí no me parece. Yo ya digo, paute todo eso y lo que funcione, funcionará y lo que no, no. O sea, no como que me cierro a... yo ya no estoy tanto en ese mundo, o sea, realmente ya no estoy tanto, pero todavía hago parte como de un comité que tenemos de pauta, pero si a hoy, si algo a mí no me gusta como persona, yo no lo freno. Ensayémoslo, o sea, hoy ensaye, eso sí, no se demore mucho ensayando, o sea, si no funciona, párelo. Sí, no, no bote más No, presupuesto ahí. exacto. Pero decirte que es que funciona este tipo de video, este tipo de contenido, em, hoy ensaye. Ya es probar. Pero ahí siento que ahí, volviendo, digamos, al tema de esquemas mentales, hay algo bastante interesante y es, em, uno, pues adaptarse. Entonces, si antes algo funcionaba, no significa que así vaya a ser por el resto del tiempo. Y una vez, digamos, en este momento de adaptación es, pruebe que la respuesta misma se la va a dar el mercado. Cuando valide, ahí ya usted sabe qué escalar, qué escalar, que es básicamente como gastar más presupuesto pues, para la audiencia o qué creativos dejar de correr presupuesto. Entonces, acá hay una cosita, Ana, que es lo siguiente, lo anterior, el paquete Joseph, si me lo puedes pasar. Quiero hablar de competencia. Entonces, ahorita estamos en un centro comercial y compré esto para mi mamá y mi novia, de Ave María, que quería analizar, que me pareció súper bonito, pues el empaquetado, también las bolsitas, digamos, interiores. Y de wow, realmente, todo el tema del branding. Tú curtida de ver esto acá, que de todas maneras estamos con todos los accesorios. Pero lo que quería hablar era precisamente el tema de competencia. A medida que el tiempo pasa, Ana, pues evidentemente los mercados se sofistican más, hay más competencia, hay más presupuesto de gasto, disminuyen los márgenes, disminuye la utilidad. Entonces, en un mercado tan competitivo, la pregunta que tengo, un mercado competitivo, ¿cómo hace Ave María para seguir vendiendo y seguir creciendo? Y la segunda parte es cómo las personas que están empezando pueden lograr pasar o vender en esos mercados competitivos. Bueno, yo creo que lo primero para entender realmente qué tan competitivo es un mercado no es ir a contar cuántas empresas hay, sino qué tan grande es el mercado en el que tú te estás moviendo y en el que tú quieres entrar. Porque una cosa que no le dicen es, una marca más de accesorios, voy a hablar de mi gremio, una marca más de accesorios, sí, pero somos 100.000 marcas todas chiquitas. O sea, realmente nosotros no estamos abarcando ni siquiera el mercado colombiano. Entonces, cuando uno entiende esa dimensión, uno dice, pero ¿de cuál competencia estoy hablando?
si es que realmente todos todavía somos muy pequeños y todavía incluso en este país ni siquiera abarcamos el país y todo lo que este país puede comprar en términos de bisutería. Entonces creo que esa es es entenderlo, o sea, entienda realmente el mercado en el que usted está. No se quede con la idea es que ya hay muchos, entienda qué es lo que hay y cuál es el mercado. Entonces creo que esa es importante. Otra cosa en términos de competencia que a mí me funciona, porque hay veces la competencia nos genera mucha ansiedad. Eso es absolutamente natural. Y es, yo me leí hace un buen tiempo un libro de Simon Sinek que se llama El juego infinito. Ese libro me gustó mucho, porque su teoría es muy fácil y básicamente su teoría lo que dice es, las empresas jugamos a un juego infinito. Es decir, un juego finito es ese que tiene un resultado final y hay un ganador y un perdedor. En el juego infinito no hay ganadores y perdedores. En el juego infinito van entrando, entran unos, salen otros, pero al final no hay un ganador o un perdedor. Entonces voy a poner un ejemplo, hombre, este año para nosotros está un poco complejo por lo que les he contado que nos ha costado. Pero entonces nosotros qué hacemos internamente, estamos en un juego infinito, este puede ser nuestro año, pues el otro sí o dentro de 2, o sea, no nos estamos preocupando netamente por el hoy, ojo, sí por prestándole mucha atención al hoy, porque pues el hoy también construye mi futuro, pero es entendiendo que como empresa y como mercado estamos en un juego infinito y lo que tenemos que buscar las empresas es cómo nos mantenemos en ese juego infinito, cómo nos mantenemos vivos, cómo mantenemos a flote nuestra operación, nuestra empresa y demás en ese juego. Entonces creo que es a hoy, a ver, yo de manera como sin saber la teoría, en mis inicios siempre he pensado algo muy parecido y hoy teniendo la teoría digo, "Jue madre, sí, de alguna manera es la manera en cómo hemos funcionado como empresa". Entonces yo, por ejemplo, soy una que yo me la llevo muy bien con todo, con casi todos los de mi competencia. O sea, si los necesito, en fin, o sea, como que cero rollos con eso. Y vuelvo y digo, entendiendo realmente el mercado en el que estamos. Cuando uno entiende eso, se da cuenta que el mercado es muy grande, que el que no está siendo capaz de crecer es uno. Cuando nosotros acá, por ejemplo, no logramos la meta de venta un mes o lo que sea, no vamos y le echamos la culpa al mercado. Ay, no es que eso allá afuera está muy duro. Los que estamos embarrando somos nosotros. ¿Dónde la estamos embarrando? Busquemos dónde la estamos embarrando porque mercado todavía hay. Me parece súper interesante lo que hablas de la participación de mercado. Siento que es una mentalidad y un esquema mental también interesante. No importa la competencia, sí, porque las personas, y siento que es una como misconception, ¿cómo se llama eso? Como una confusión común, que es que porque hay muchas empresas vendiendo lo mismo, sienten que hay mucha competencia, pero competencia tiene que ser en relación a algo. Y si la relación con ese algo es un mercado enorme en la que la participación de todas las empresas no da un porcentaje lo suficientemente alto, pues significa que lo que hay es mucha oportunidad. Bacanísimo ese concepto también del libro de Simón. Entonces, sí, como tenés pues esa mentalidad de, hey, todavía hay muchísimo por hacer. Y de responsabilidad personal también lo rescato. Si nos fue mal, es por nosotros, qué estamos haciendo nosotros y qué podemos hacer al respecto. Bastante interesante. Ahorita, en un podcast que tuviste, dijiste lo siguiente respecto quiero hablar como de la competencia. Decías, la gente está muy preocupada por la llegada de Shane a Latinoamérica, pero si Shane está vendiendo un montón, pues nos vamos todos a trabajar allá. Hey, necesitan un director de mercadeo en Latinoamérica, aquí estoy Esta yo. soy yo. Entonces, bacanísimo, digamos eso de la mentalidad nuevamente, respecto a cómo es la oportunidad ante cada reto, cada obstáculo. Y la pregunta que sí te quería hacer es el tema de construcción de marca. Porque dice también que una ventaja competitiva en cualquier mercado, incluso en mercados con tanta competencia, es la construcción de marca. ¿Qué? Porque las personas nos eligen a nosotros cuando hay tantas opciones, entre comillas. Entonces, quiero entender un poco más de tu definición, qué significa construir marca para ti y un poco de tu filosofía al respecto. Bueno, empecemos con un tema de marca, em, que es algo que hay veces los emprendedores desdibujamos demasiado. Y es entender, y esto yo sé que suena cliché porque todo el mundo lo dice, pero es entender dónde estoy parado y a quién le estoy hablando. En la medida en que yo entienda eso, también, por ejemplo, dejo de preocuparme por lo que hablamos ahorita de la competencia, porque puede que entienda que ese que yo veía como mi competencia no es mi competencia, porque eso puede pasar muchas veces, ¿cierto? Entonces, en temas de marca, lo primero que debemos preguntarnos es a quién le quiero hablar y dónde estoy parado, dónde berracos estoy parado. Les voy a poner un ejemplo de María. Nosotros ya sabemos, tenemos identificado que nosotros no nos podemos adelantar a las tendencias. Nosotros ya lo sabemos. Por más que nosotros veamos que dentro de un año va a estar de moda cierto producto, porque para eso están informes de tendencias muy avanzados que existen, nosotros no podemos sacar eso hoy,
porque si lo sacamos hoy no lo vendemos. ¿Por qué? Porque le hablamos a un público tradicional, porque le hablamos a la, como más a la masa. Entonces, en la medida en que le hablemos a ellos, ellos solamente compran cuando ya ven una cosa que es de moda. Entonces, en la medida que vos entendas eso y entendas dónde estás parado, empiezas a tomar mejores decisiones para tu empresa. Y ahí en marca, muchas veces los emprendedores lo que queremos es lo mejor, lo más cool, lo más top. Voy a hablar en temas de producto y se nos está olvidando a quién le estamos hablando. Entonces creo que eso es supremamente importante y relevante. Y me gusta muchísimo. Tienes una anécdota de lo cool que como en la página de Ave María antes tenían cosas en inglés, que el bestseller y que esto y que aquello, hey, vaya a preguntarle a la oficina a ver cuántas personas realmente saben qué es eso. Y dijeron, hey, por muy chévere que sea muy bonito, y tienes una frase bacana, vamos a parafrasearle un poquito, que algo así, a mí me gusta es vender, no vender lo bonito. O sea, lo que se vende es bastante pragmático, es una cuestión pues de negocios, entonces chévere ahí conectarlo con eso. Miren, por ejemplo, justamente lo hablaba hace poco acá con mi equipo, porque estaba poniendo unos ejemplos, es más, con Dani por allá. Dani, le decía yo a Dani, digamos que hay veces, como que yo digo algo y dice, ay, pero es que eso no es lo que le gusta a Ana. Yo, venga, cambiemos esa mentalidad. No es lo que no me guste a mí. Por ejemplo, yo no soy muy religiosa, pero esta empresa vende productos religiosos. Ana le pide al equipo de diseño que saque productos religiosos. Ah, es que los productos religiosos son los que le gustan a Ana. No, 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 no los que me gustan a mí, es lo que le gusta a Ave María, es lo que Ave María vende. Eso a mí no me gusta, pero se vende. Entonces, si eso se vende, si eso es lo que le funciona a esta empresa, muy bien. Yo, por ejemplo, no soy muy colorida en mi día a día, ni en los accesorios que uso, pero Ave María como marca es muy colorido. Yo que voy y le pido al equipo, saquemos cosas coloridas porque eso es lo que nos funciona. Entonces, no es lo que, o sea, sí, no es lo que me guste a mí, es lo que hemos identificado y lo que he aprendido a lo largo de estos 15 años que funciona dentro de la empresa. Entonces, creo que sí, soy muy pragmática y le pongo poco sentimiento y corazón a ese tipo de cosas. Que tengo, me causa mucha curiosidad lo siguiente, Ana, es lo que estoy entendiendo de esto es ver cuáles son las necesidades, gustos, deseos del cliente en este momento y con base en ellos devolvernos y diseñar un producto que sea que encaje en esas necesidades o gustos. Ahorita siento que hay una de pronto contradicción con otro conocimiento, digamos, general en emprendimiento y es el tema de la innovación. Ah, pero es que si yo solo le vendo al cliente lo que el cliente quiere, y yo a veces la frase, digamos, común de Henry Ford, que ahorita estaba hablando con José al respecto, y es, si yo le hubiera preguntado al público qué querían respecto a medios de transporte, caballos más rápidos, y diseñaron el carro. Entonces, ¿cómo balancean el tema de innovación con el tema de darle al cliente lo que el cliente quiere? Sí, yo creo que acá no es confundir, no podemos confundir innovación con tendencia, ¿cierto? Con un tema de moda, o sea, porque yo puedo innovar desde muchas maneras, desde, no sé, un tema de empaque, un tema de comunicación, o sea, la innovación va mucho más allá de simplemente un producto que esté de moda. Eso por un lado. Por el otro, nosotros como empresa, en temas de tendencias, cuando les cuento ahorita, cuando nosotros decimos no podemos adelantarnos a la tendencia, o sea, nosotros no jugamos apuestas en colecciones grandes. Pero dentro del año tenemos pequeñas capsulitas donde juguémonosla toda. Pero son cápsulas que sacamos muy pequeñas, que el riesgo es muy bajo, que si no se venden o no se venden bien no pasa mucho, pero nos mantenemos vigentes. Eso es lo que buscamos con cápsulas muy pequeñas. Pero el 90% de nuestro portafolio es portafolio que sabemos que es lo que la gente normalmente nos compra y lo que vendemos. Pero sí tenemos como espaciecitos en términos de tendencia y en términos de innovación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llega, hay un producto, en ese momento yo tenía, era, y ahí por eso también la curiosidad, aquí voy a conectar un montón de cosas. Hace más o menos 5 años, 5 o 6 años, yo tenía un proveedor. Nosotros no teníamos la planta de producción en ese momento. Sí, eso fue entonces hace por ahí 7 años. Y hay un producto que yo lo empecé a ver, pero no, las marcas prácticamente nadie lo tenía, que eran los ear cuff, que son unas cositas acá para la oreja, que ya no están tan de moda, pero en ese momento yo los empecé a ver. Y yo le dije al proveedor, venga, proveedor, yo necesito que usted me haga esto. Y el proveedor me dijo, no, eso no se puede hacer en el material que nosotros lo hacemos porque es un material no maleable, o sea, el material en el que nosotros trabajamos es un material duro. Entonces me dijo, no se puede hacer. Y yo, bueno, está bien. Ah, no, ya bueno, no se puede hacer. Yo no, venga, hagámoslo de esta manera. No, no se puede hacer. Yo le dije, venga, ¿cuánto me cuesta que usted me haga ese desarrollo? Y yo le pago lo que valga el desarrollo. Ahí no era la planta de producción de nosotros,
pero hágalo porque yo creo que eso sí se puede hacer. Resulta que lo termina haciendo, el proveedor lo termina siendo un producto muy exitoso. En ese momento nadie lo tenía. Los inicios no fue súper exitoso. En los inicios empezó como el boomcito, ya por ahí a los 6, 8 meses vendíamos de eso a dos manos, porque éramos como quienes lo teníamos, porque nadie más lo hacía en ese momento. Y digamos, logramos capitalizar una tendencia, empezamos con poquito y empezamos a ver cómo funcionaba, ¿cierto? Y llegamos, y ahí empezamos, ¿cómo innovamos ahí? Entonces llegamos y dijimos, venga, hagámoslo de una manera diferente, cuando todo el mundo decía que eso no se podía. Entonces no se trata solamente de traer el producto de moda cuando hablamos de innovación, o sea, innovación es muchas cosas que pasan alrededor. El entregar muy rápido, por ejemplo. O sea, el entregar rápido a hoy es, es supremamente valioso entre las compañías. O sea, capitalizar eso es incluso hasta fácil. Porque vos, por ejemplo, entregas en una temporada de descuentos hoy mismo y puedes lograr que esa misma persona te compre hoy. Porque dice, voy a volver a aprovechar el descuento, me entregó rápido. Entonces son muchas cosas las que pasan detrás. Interesante, sí. Sí, lo de la velocidad definitivamente es una ventaja competitiva. Me parece interesante, creo que lo podemos conectar con algo que tú mismo dices ahora, Ana, del caos controlado. Entonces, hagamos pequeños experimentos con poco capital, lo que funciona lo escalamos y ahí está la innovación. Pero la innovación dentro de la empresa también se maneja como a través de MVPs, pues cuál es ese producto mínimo viable y miramos qué es lo que funciona. Em, quiero, José, ¿me podrías ahorita sí pasar por favor el cuaderno? Quiero mostrarte una cosita interesante acá, Ana. Y te voy dando un poquito de contexto. Em, tenemos a los empresarios que de pronto ya tienen su empresa consolidada y otros que no. Esos que no están consolidados aún, a pesar que entiendan esa importancia tan tremenda de lo que estás diciendo, Ana, y lo que les estás enseñando de construcción de marca, de ventas, tienen una, digamos, necesidad más apremiante y es que tienen la ansiedad, el miedo, el estrés, de que todavía no tienen el suficiente dinero, entonces las finanzas es un tema ahí complicado. Quiero hacerte la siguiente pregunta, entonces preparamos esta fotico por acá que A te va ver, a yo llevar veo. te va a transportar a una época. A Entonces, ver, ay, esta es Dios una mío. foto del 2015, Ana. Esta es una foto tuyo. Bien gorditos los dos. Increíble, sí, esta es del 2015. Entonces, si pudieras volver y hablar con esta Ana de 2015, con Ave María, y darle 3 lecciones clave que has aprendido de finanzas, ¿cuáles serían? No sé si tres, voy a empezar por la primera que se me viene a la mente y creo que supremamente importante en trabajar en la rentabilidad de tu compañía y en preocuparte realmente por el indicador que te tienes que preocupar. Porque en el 2015 seguramente la Ana de ese momento se estaba preocupando por el indicador más, ¿cómo se dice? Más fácil de medir, que es la venta. Entonces, vendamos, vendamos, vendamos y rentabilidad, ni sabíamos cómo vendíamos. O sea, nosotros cuando nos empezamos a preocupar por la rentabilidad, literalmente pasamos de una EBITDA como del 10%, 12% al 23% de un año a otro, simplemente porque entendimos y hicimos ajustes. Y probablemente con más crecimiento también. Exacto, entonces uno muchas veces lo que hace es trabajar y trabajar y vender y no se da cuenta que la plática se le está quedando. Entonces creo que ahí, importante, más que un aprendizaje de finanzas como tal, es las finanzas, la importancia de las finanzas dentro de la organización. O sea, eso es como, Ana, por favor, presta atención. Yo recuerdo que a la Ana de este tiempo, yo me gané un concurso de mujeres que impactan, y yo creo que fue más o menos en el 2015, no me acuerdo, o un poquito más adelante, de mujeres que impactan de Endeavor, que es una organización mundial. Entonces yo me lo gané y dentro de las asesorías yo voy a una asesoría de finanzas. Y bueno, el consejo de la asesoría de finanzas es usted necesita un financiero. Y yo salí de esa reunión, yo recuerdo, yo dije, ¿yo para qué un financiero si tengo un contador? Claro, yo no sabía en ese momento la diferencia tan grande que hay entre las finanzas y la contabilidad. O sea, la contabilidad es un insumo supremamente importante para las finanzas, pero las finanzas es como, es muy diferente, como los análisis que hacen. Los contadores están más revisando el pasado y el presente, lo que pasó hoy, tomando la foto del hoy, pero las finanzas es del futuro. Entonces creo que ese no es tres consejos financieros, es preocúpate por las finanzas. Y dentro de las finanzas, los consejos que yo siempre le doy a los emprendedores, y es, nosotros los emprendedores, cuando empezamos, no tenemos ni idea de leer un estado de resultados. La Ana de ese tiempo sí sabía leer un estado de resultados. Yo empecé en mi empresa teniendo la noción de que es un estado de resultados. Soy administradora de empresas de profesión.
Pero si usted no ti yo siempre le digo a los emprendedores, si usted no tiene ni idea qué es un estado de resultados, por favor, hágase un cursito sencillo, ya curso hay miles, cursito sencillo, por lo menos para que lo entienda, no tenés que saber la profundidad de un estado de resultados, pero entendelo, entender el estado de resultados y entender la diferencia entre el costo y el gasto. En tu empresa, porque el costo del gasto en todas partes es diferente, pues los rubros son diferentes dependiendo de. Entonces creo que entonces entender un estado de resultados, la diferencia del costo del gasto, supremamente importante, y ser muy juiciosos, algo que a nosotros se nos olvida, la Ana del 2015 seguramente tampoco lo hacía, y es ser muy juiciosa pidiéndole a los contadores que tenía en ese momento que hicieran cierre de mes y enviaran los informes del mes para uno analizar. Entonces yo no era muy juiciosa en eso y los cierres los hacíamos cada año. Ya pues uno ve la foto, el año, lo que pasó. En cambio ya cuando nosotros hoy somos súper juiciosos en cierres de mes, de hecho como cada 8 días hacemos cierres parciales para entender cómo vamos, cómo va la rentabilidad. A hoy, por ejemplo, nosotros este año no vamos a lograr el presupuesto de venta, entonces si no vamos a lograr el presupuesto de venta que estamos persiguiendo, el EBITDA, el mismo EBITDA. O sea, no vamos a lograr la venta, pero sí queremos lograr el mismo número en términos de plata que nos definimos para el EBITDA. Le estamos apostando a eso como compañía. Anteriormente decíamos, ya no vamos a lograr la venta, estamos aburridos, pero al final es también la rentabilidad la que importa. Lo que importa más, sí. Y se va volviendo de pronto ese término, ese número de ventas como una métrica de vanidad. Ay, qué chévere, como tú decías, todo lo que se vende, pero ¿qué me está quedando realmente? La venta es vanidad, pero la rentabilidad y la caja es la realidad del negocio. Para las personas que no saben qué es EBITDA, Te voy a decir lo más fácil que yo lo entiendo, no. Lo más fácil que yo lo entiendo, no, es la manera fácil que un emprendedor lo puede entender. En un estado de resultados, se pueden poner de pronto uno genial, pero de la EBITDA para arriba, yo puedo controlar absolutamente todo. O sea, yo puedo controlar de la EBITDA para arriba todo. Yo de la EBITDA para abajo no puedo controlar nada. Entonces el EBITDA es el que me dice qué tan eficiente soy yo como organización, si yo lo estoy logrando o no. Porque es que yo controlo todo de ahí para arriba. Pues cuando digo de ahí para arriba, es que de ahí para arriba no está el resultado, está la venta, está el costo, está el gasto, bueno, todo, ¿cierto? Todo lo que entra y sale de la compañía. De ahí para abajo yo no puedo controlar el impuesto de renta. Yo no puedo controlar los intereses de un banco. Yo no puedo controlar eso, pero de ahí para arriba sí. Entonces, esa es la manera fácil, ese es el indicador de la que me habla de la eficiencia operativa de mi negocio. excelente. Y ahí vamos a poner el estado de resultados para la audiencia. Bueno, ahorita quiero transicionar a un tema indispensable para los emprendedores, que es el tema nuevamente. Todo nuestro foco del podcast es esquemas mentales, entender cada vez más cómo piensan empresarios exitosos, cómo toman decisiones, Ana, y todo este tema. Saqué 4 frases que me encantaron de distintos podcasts, emprendimientos, notas. Entonces te las voy a leer y ahorita te hago la preguntita. La primera, esta es la que te decía ahorita. A mí me gusta vender, vender mucho, no vender bonito. Primera frase. Segunda, no hay que ser el que más sabe, sino tener el teléfono del que sabe. Tercera, no romantice el agotado. Tener un agotado es un dolor. Y cuarta, si algo dejó de funcionar, chao. Vámonos por lo que sí funciona. Entonces, esas son 4 frases que siento reflejan perfectamente la mentalidad que nos has venido contando pues en esta última hora. Entonces, ¿tienes más frases o dichos que reflejen de pronto un poquito como esa mentalidad de emprendimiento, finanzas, negocios? Lo que pasa es que eso van surgiendo, Sí, no es van como que yo saliendo. tenga esos dichos por allá escritos, a uno le van saliendo en la medida en que uno va hablando. Creo que, mira, en estos días me escribió una persona que quiero mucho, me dijo, Ana, quiero que me digas, como, yo quiero entender qué hay detrás de la mente o qué rige, cuál es la principal creencia que tienen las personas que admiro. Entonces me hizo esa pregunta. Y yo dije, ¿cuál es de las principales creencias que yo tengo? Esto no, pues, no es mentalidad, pero es creencia. Y dijo, madre, creo que la principal creencia que yo tengo es que uno tiene que hacer las cosas bien. O sea, bien, y cuando digo bien es, si en algún momento me he equivocado, porque yo me he equivocado, no lo he hecho de manera consciente. O sea, las veces que me he equivocado, que lo he embarrado con personas, cuando te decía como que yo llego y me paro al problema y no me importa los lados, no es de manera consciente, es inconsciente. Pero siempre busco hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es que vender bien, cumplir con los impuestos, cumplirle a las personas que trabajan con nosotros, no hacer, o sea, no hacer chanchullos. Para mí eso es importante. Entonces creo que una creencia importante para mí es, si uno actúa bien en la vida, le va bien, ya. Esas como de las que más me rigen. Entonces, bueno, hay dichos, seguramente en todo lo que he dicho hoy, ahí irán saliendo.
o de pronto ya salieron. Sí, no, han salido definitivamente varios. Y entonces, Ana, sí, de esos que te dije, ¿hay alguno en particular que resuene que te gustaría explicar o como reforzar para la audiencia? Si quieres, te los vuelvo a leer. Por ejemplo, cuando lo leíste, recordé uno que no me acordaba, que es, hay veces romantizamos el agotado. Es los emprendedores, ay, ya vendí todo y somos felices y el ego se nos infla porque es que yo vendo mucho. Hijo de madre, ¿cuánto dejaste de vender por tenerlo agotado? O sea, no, de hecho, las grandes empresas, el agotado muchas veces es estratégico, ni siquiera es que haya un agotado real. Entonces, romantizamos mucho el agotado. Entonces, creo que ahí romantizamos muchas cosas. Yo en mis inicios no voy a decir que no fui esa también que tenía mi eguito por ahí metido, pero creo que yo he sido muchísimo más racional que emocional a la hora de manejar un negocio. O sea, la racionalidad es la que prima como mis pensamientos. Ana, entonces me estoy leyendo en este momento la biografía de Elon Musk y ahí tienen algo bastante interesante que es que cuando empezó SpaceX, lanza el primer cohete, explota, lanza el segundo, explota, lanza el tercero, ahí ya no tiene capital él, ya no tiene capital de los inversores, lanza el cohete y explota. Están en las últimas, a punto de la bancarrota. Se consigue por allí un inversor levanta dinero y decide lanzar el cuarto cohete, el último intento que tienen. Del segundo al tercer cohete les tomó más o menos 12 a 14 meses elaborarlo. Del tercero al cuarto, por el tiempo también no tenían para asumir nómina por mucho tiempo más, lo crean en 6 semanas, lo construyen y lo lanzan. Ese tiene éxito, termina consiguiendo un contrato por eso con la NASA, 1.6 billones de dólares, increíble. Esto refleja nuevamente esa mentalidad, digamos, del emprendedor, del líder, ser pragmático, ir para adelante, correr riesgos, un montón de cosas interesantes. Lo quiero conectar con lo que veníamos hablando de pronto hace unos momentos del liderazgo, de la cultura empresarial y todo esto. Entonces, sé también que me has dicho pues que vienes en un periodo como de transición, de ese liderazgo, de reentenderlo, redefinirlo. ¿Cuál consideras tú que es la clave para conformar y dirigir equipos que consigan resultados? Como lo vimos en el caso de SpaceX con Elon Musk, como pasa actualmente con Ave María y tu experiencia. Yo creo que hoy no tengo la respuesta. O sea, la respuesta exacta, creo que falta mucho, que ahí falta todavía dentro de esta compañía y dentro de empresas eh, que son fundadas por emprendedores, esa fuerza emprendedora, que posiblemente puede ser algo parecido a lo que le pasó a Elon Musk. Seguramente él estuvo ahí pendiente hasta el cuarto cohete y ahí metido. No va yo a delegar el cohete y láncenlo ustedes. Eh, eso cuesta un montón, entonces a hoy no tengo una respuesta exacta para ello. Me encantaría proporcionarle a la audiencia acá es el tema del liderazgo, algunos principios de liderazgo que son efectivos para ti, incluso después de ese proceso de transición y de reentender el liderazgo. Lo primero para uno poder ser buen líder es uno conocerse. Yo creo que esa es la primera parte. Y yo lo voy a decir desde Ana, yo era una persona que no me conocía. O sea, no, mi nivel de autoconocimiento era muy bajo. Y normalmente el nivel de las personas, de la mayoría de las personas en autoconocimiento es muy bajo. Generalmente no nos conocemos. Entonces le echamos la culpa siempre al otro y el otro es el que no rinde, el otro es el que no funciona, el otro es el lento, el otro, yo no me miro yo y mis niveles. Entonces creo que para ser un buen líder, lo que tenés que hacer es conocerte muy bien. Esa es la primera parte. Entonces yo que le diría acá a quienes estén en un tema de liderazgo, empezando emprendimientos, yo le invertiría un poquito al autoconocimiento. Yo lo estoy invirtiendo 15 años después. Y empiezo a ver muchos frutos de eso. Que empiezo a ver que tengo equipos que rinden también, pero que no sienten una presión tan tan grande como la que había al inicio, ¿cierto? Porque al inicio yo medía con mi vara. ¿Y cuál era mi vara? Una vara que trabaja todo el tiempo, una vara que no trabaja, no descansa sábados, domingos, no, o sea, una vara que no tiene descanso porque pues, yo soy la dueña. Entonces yo medía de esa misma manera y para mí entonces la mayoría de gente era lenta, la mayoría de gente era perezosa, la mayoría de gente no iba más allá, no daba su milla extra, pero era que yo tenía un nivel de exigencia tan alto que nadie iba, o sea, eso no iba a pasar con nadie. Entonces yo tuve que entender que la que se tenía que adaptar al entorno era yo y no el entorno a mí, porque entonces esto no iba a funcionar. Entonces creo que eso ha sido parte fundamental de este tema del liderazgo, el autoconocimiento. Después de que ya uno se conoce, empieza, o
sea, como que todo empieza a fluir. Entonces, por ejemplo, tener paciencia para las curvas de aprendizaje, paciencia controlada, o sea, tampoco es que me voy a quedar ahí esperando toda la vida a ver si funciona, ¿cierto? Pero tampoco la inmediatez de antes que nadie servía porque rápidamente no la cogían. Entonces, bueno, ahí sí, creo que eso empieza con autoconocimiento. Todo parte del autoconocimiento, sí. Sí, dicen que las organizaciones son un reflejo de uno, entonces si uno tiene mayor conocimiento de uno, pues sí se desarrolla, chévere. Am, Quiero pasar a hacerte la última pregunta que la dejó un gran empresario, es un mentor para mí, se llama José, es dueño de una empresa que se llama Kawak, en fin, hacen cosas increíbles. em, y él está diciendo en ese episodio respecto al liderazgo el tema de rigor con amor. Entonces, mucha exigencia, pero también como el praise, el reconocimiento a las personas. Antes de pasar a esta última pregunta, un juego de reacción, Ana. Entonces, te voy a decir 10 preguntas, me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Preparada? Hágale. Listo, vamos a hacerle. Ave María. Ana. Ana, va con Ana. Oh, madre, lo primero que se me viene a la mente, Ave María, Ana, eso es lo primero que me viene a la La mente. identidad de una, Dios sí. mío, bendita, ay no, y nosotros es que trabajando para que esta empresa no dependa de mí. Es lo primero que me viene a la mente. Eso está bien. Estrategia. Equipo, Centro Comercial Tesoro, los inicios de Ave María. no se me viene nada a la mente. No se tiene nada. Puede ser en blanco. Démoslo en En blanco. blanco, Listo. Finanzas. súper importante, o sea, la base, la base. Empatía. Todo en el liderazgo, Objetivos. necesarios. O sea, lo primero que se me venga a la mente, se me están viniendo pues como cosas muy No, eso está perfecto. raras. Familia. Ay, madre, no es así que me toca hoy porque familia es lo más importante. Yo creo que la Ana de hace un año no hubiese dado esa respuesta. Interesante. Infancia en Pueblo Rico. Mi infancia no la pasé en Pueblo Rico, la pasé en Tarso. Diría una infancia libre y feliz. Futuro. Controlable. Competencia. Me encanta esa, por cierto, me encanta. Competencia. Aliados. Listo. Ahorita sí, la última pregunta. Excelente ahí. José, ¿a ti cómo te va leyendo la letra cursiva? Porque cuando José Kawak la escribió, no entendí bien. ¿Cómo te va leyendo la letra cursiva? Se la leemos aquí a Ana. Aquí no se lo apoyo. ¿O se le va bien, Ana, leyéndola? Pues Si yo lo quiere, intente, intento. vea. A Se le ver, va otro gran empresario. para ti, ¿cómo influyen los miedos en tu vida? Tanto laboral como empresarial. Y 360, no sé qué dice al final. Pero bueno, para ti, ¿cómo influyen los miedos? Yo creo que los miedos son de mis mayores inductores para actuar. O sea, a mí el miedo no me paraliza. A mí el miedo antes me moviliza. Sí. Y acabo de vivir un tema familiar importante donde tuve muchos miedos. Y eso en lugar, insisto, de paralizarme, me movilizó demasiado. Y lo mismo pasa al interior de la organización. Y eso pasa cuando hay un problema. Venga, que yo me meto y le hacemos. O sea, como que no pienso y me moviliza demasiado. El miedo es un gran movilizador para mí. Conectado entonces a lo que decíamos de tu mentalidad. ¿Ves un problema? ¿Cómo lo resolvemos? No hay nada más en ese momento. ¿Cómo lo Es como que, resolvemos? exacto, es como si a mí me lo preguntan, es como si a mí nada me diera miedo porque siempre veo una solución. Es algo así. Y mira lo interesante con el juego. ¿Qué respondiste Ah, frente a futuro? por ejemplo, frases, Ujú. controlable. Ah, Frases, por ejemplo, una frase que yo tengo es la frase de la muerte. Todo tiene solución menos la muerte. O sea, esa es una frase que yo todo el tiempo repito. Todo tiene solución menos la muerte. O sea, ya, el resto lo controlamos o lo solucionamos. excelente. Entonces, nada, para la comunidad, Ana, siento que tremendamente valioso este espacio. Pudimos ver un montón de tus esquemas mentales que me parece genial para la gente, los emprendedores que están empezando. El tema del pragmatismo. Hey, hay un problema, solucionémoslo. Lo que importa es vender, digamos, dentro de los parámetros sí, morales y, en fin, pero no se trata de hacer lo que no le gusta, sino que le gusta a los demás y un montón de otras cosas que la gente va a poder explorar viendo esta última hora de grabación. Entonces, Ana, mil gracias en Pasada de Tres. Bienvenida, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que les haya gustado este podcast. ¿Cómo te sentiste, Ana?
Sí, sí, diferente, cosas mentales. El tema de esquemas mentales, siento que las respuestas estuvieron nuevamente genial, va a ser muy valioso. No, y además que uno, sí hay cosas que uno hay veces no, pues sí, no, como que no tiene la respuesta de una porque no es como lo que normalmente le preguntan a uno.